tardes, noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar lugar a la palabra del Señor, hermanos. Son tan amables de tomar la escritura en San Lucas, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6 vamos a leer, aunque nos vamos a basar en el 2 y el 4, pero vamos a leer todo para poder entender estos versículos, todo este pasaje. ¿Ya lo tiene? Lo leemos alternadamente desde el 1 al 6 y yo comienzo, usted después, y después vamos a hacer una oración al Señor. Amén. Sí, Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículo del 1 al 6, dice así: y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer pan, ellos le acechaban. Y respondiendo Jesús, habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Y respondiendo a ellos dijo: el asno o el buey del cual de vosotros caerá en algún pozo, ¿no lo sacará luego en día de sábado todos? Y no le podían replicar a estas cosas. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento. Pedimos de tu bendición, Señor, ya que vamos a meditar, Señor, en tu palabra. Padre eterno, Señor, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, Dios, Señor, en este momento, para que tu palabra pueda penetrar lo más profundo de nuestro ser, Señor, y podamos ser bendecidos, Dios, con ella. Dios, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, como delante de ti está mi vida, Dios, Señor, para que tengas también misericordia, Señor, de mi vida, Dios, y me permitas hablar tu palabra, Dios, Señor, conforme tú quieres, Dios, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ocupe su lugar, hermano, gracias. Los especialistas en salud recomiendan una buena alimentación y ejercicio constante para prevenir y cuidar de nuestro cuerpo de algunas enfermedades que afectan de una forma constante a la población, hermanos. Es importante y son las recomendaciones que nos dan. Y hermanos, hoy vamos a meditar en las escrituras, Señor, del Señor sobre este tema, ¿no? Hay algunas cuestiones en la vida y en el vida cotidiana nuestra que no nos permiten muchas veces llevar una vida plena. Por eso hoy vamos a meditar la hidropesia, una enfermedad que puede afectar a algunos creyentes. La hidropesia, hermanos, es una enfermedad que una sola vez se menciona en las escrituras. Encontramos que en las escrituras muchas sanidades que el Señor efectuaba a lo largo de su ministerio, sanaba a ciegos, a sordos, a mudos, a paralíticos, hermanos. Pero hoy vamos a ver cómo en este caso la hidropesia, hoy vamos a ver cómo esta enfermedad afecta al creyente en este tiempo, hermanos. También, hermano, este evangelio fue escrito por San Lucas, el médico amado, en el año entre el 60 y el 61 después de Cristo, desde Roma, en su encarcelamiento. En ese tiempo es cuando el San Lucas, escribe este evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque San Lucas fue compañero en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y está dirigido este evangelio al excelentísimo Teófilo. Y hace mención que en el sentido para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado, y eso nos lo dice Lucas 1:4, en el cual este evangelio era dirigido a Teófilo para que él conociera las cosas con respecto a nuestro Señor Jesucristo
Y así, hermanos, no nada más escribe este evangelio, sino también escribe Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces es una forma de escribir muy sistemática, como si lo hiciera un historiador. San Lucas escribe de esta forma. Y nos lleva desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hasta su ascensión. En este Evangelio también encontramos que se nombra a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, hermanos, en el cual resalta la actitud amable de nuestro Señor Jesucristo también hacia los pobres, hacia los humildes y hacia los marginados, hermanos. Muchas veces desechados por la sociedad, por el pueblo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo extiende su mano de misericordia sobre de ellos. Y vamos a encontrar a lo largo de este Evangelio, desde el 9 al 19 de los capítulos, nos muestra el viaje de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y en su paso a Jerusalén se la pasa obrando en los lugares a los cuales él llegaba, como era Samaria, Betania, Judea, y también en Perea, es donde nosotros nos encontramos en el capítulo 14, en el cual es donde es invitado por un fariseo, hermanos. Y este capítulo 14 nos va a mostrar también este pequeño pasaje en el cual de estos versículos nos va a mostrar, hermanos, esta sanidad y este hombre que se encontraba con esta enfermedad, no muy común, pero sí manifiesta en este hombre, ya que la hidropesia de lo cual sufría este hombre, hermanos, es una retención de líquidos, o es la acumulación de líquidos en los tejidos y en las cavidades del cuerpo, y no constituye una enfermedad independiente, sino que es un signo clínico que acompaña diversas enfermedades del corazón, riñones y aparato digestivo. Este hombre, bueno, no nada más tenía esta acumulación en su organismo de líquidos, sino que también por consecuencia de lo mismo, hermanos, podía estar sufriendo un padecimiento en su corazón o en sus riñones, hermanos, y se acumulaba esos líquidos ya sea en los brazos, en las piernas, o en el abdomen o en el tórax, hermanos. En algunas otras versiones de la Biblia hace mención que eran los brazos y que eran las piernas, hermanos, pero en este texto nos menciona simplemente que era un hidrotópico, el cual sufría esta enfermedad, hermanos, y nos va a relatar esta historia, este pasaje, ¿no? que es interesante, porque nos va a mostrar, hermanos, entre otras cosas, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo había sido invitado. En este capítulo 14 nos va a mostrar que nuestro Señor Jesucristo es invitado a comer, y es en la casa de un fariseo. Y usted sabe que los fariseos lo que buscaban de nuestro Señor Jesucristo era confrontarlos, era hallar algún error o alguna situación contraria a la palabra de Dios para poderlo acusar delante de las autoridades, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo no negaba el hecho de que podías aceptar una invitación a comer en medio de esta secta de los fariseos con los escribas o doctores de la ley, hermanos. Y lo que nos va a mostrar la escritura es eso. Dice: y aconteció que entrando en la casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer pan, ellos le acechaban, hermanos. Entonces esa era lo que estaba viviendo y era la realidad. Lo invitan a comer, pero no era una invitación una buena invitación, en el sentido de que el corazón de ellos no era escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, no era compartir un pan con una persona importante. No, lo que buscaban ellos era acecharlo, era buscar atacarlo, básicamente, hermanos, por medio de preguntas que pudieran ellos echar mano para presentarlo delante de las autoridades. Y la escritura nos muestra que era un día
un día sábado. Esto es importante porque este pasaje va a confrontar de forma directa a los fariseos una vez más, hermanos. No, una vez más nuestro Señor Jesucristo confronta a los fariseos y trata de mostrar que lo que ellos hablaban, que lo que ellos enseñaban no estaba de acuerdo con las escrituras, y no porque los fariseos no tuvieran la escritura de forma correcta, no, sino que ellos daban una interpretación incorrecta de las escrituras. Recordemos que había varias escuelas farisaicas en aquel tiempo, en las cuales se daban instrucción, pero también los rabinos en estas escuelas enseñaban enseñanzas que no estaban de acuerdo con las escrituras, ¿no? Ellos le daban una interpretación y eso es lo que enseñaban los fariseos, hermanos. Entonces encontramos esta condición en la cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo, en la cual se encontraba ahí, dice el versículo 2, y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él, hermanos, ¿no? Entonces empieza este momento en el cual nuestro Señor Jesucristo se encuentra de frente a esta persona. Y recordemos, hermanos, para poner en contexto, que las leyes del día de reposo, lo que encerraba la ley con respecto al día de reposo, dice, prohibían el trabajo lucrativo. Esto era un hecho, ¿no? Que no se permitía en el día sábado, el día de reposo, que la gente trabajara y tuviera una ganancia de él, ¿no? De este trabajo, sino que era un día para meditar en la palabra, para un día para reconocerse delante del Señor. Dice, prohibían el trabajo lucrativo, las diversiones frívolas y todo lo ajeno a la adoración y a la piedad, ¿no? Eso era importante, que nosotros ahora entendamos que era el sábado, era un día de meditación en la palabra de Dios. No era un día para que usted fuera a una plaza comercial, por decirlo así, o estuviera yendo a practicar un deporte. No, era un día de meditación plena en la palabra de Dios. Dice, ser activo no era ilícito en sí mismo, y de hecho las buenas obras eran apropiadas en el día de reposo, en particular las obras de caridad, misericordia y adoración a Dios. Dice, corromper el día de reposo con la prohibición de tales obras era una perversión del designio original de Dios. Entonces lo que nos muestra, y para poder entender este pasaje, era unos hombres fariseos y escribas invitan a comer a nuestro Señor, y con la finalidad en día sábado de poder ver qué era lo que Él hacía, ¿no? Lo que nosotros leemos es que no estaba prohibido el hacer, el tener caridad, el hacer misericordia, hermanos. El adorar al Señor no estaba prohibido, pero ellos habían hecho de la ley, hermanos, habían cambiado, habían torcido la ley, y nosotros debemos entender que el negarse a hacer el bien es tan grave como hacer el mal. Santiago en capítulo 4:17 nos menciona de esta forma: el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermanos, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos entender cuál era la situación en la cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? Y importante que nosotros podamos entender que así como en algunas ocasiones el cual nuestro Señor Jesucristo sanó a un ciego, y el ciego representaba a los fariseos, hermanos, que estaban ciegos ante la ley y no podían ver la gracia del Señor. Así, de esta forma, también este hombre que sufría esta enfermedad, hermanos, de hidropesia, también representaba a los judíos, también representaba a los fariseos, hermanos, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué condición, por qué razón encontramos esta situación, hermanos. Y la palabra de Dios nos va a llevar, por ejemplo, San Mateo 23, 2 y 3. Dice así: diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo,
mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. La hidropesia, una enfermedad que puede afectar a algunos creyentes cuando se hacen sabios en sí mismos, hermano. ¿No? ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? Bueno, que los fariseos se sentaron en la cátedra, o sea, continuaban enseñando las enseñanzas de Moisés, hermanos. Dice, se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, hermanos. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos a este grupo de personas que se hacían sabios en su propia opinión, hermanos, ¿no? Que ellos interpretaban la ley y con ella trataban de juzgar y de marcar los límites para que las demás gentes pudieran, vivir, hermanos, ¿no? Ellos marcaban y vuelvo a decir, ellos tenían la ley, pero no la enseñaban tal cual, ¿no? Su ejemplo no era de acuerdo a la ley. Entonces nos muestra este hecho, hermanos, que cuando uno se hace sabio en sí mismo, cuando creemos y pensamos que nuestra forma de entender a Dios es la real, que nosotros podemos creer que muchas veces estamos haciendo lo correcto y no nos alineamos a la palabra de Dios, hermanos, entonces estamos mostrando este tipo de características, porque es importante que nosotros podamos entender que este hombre que sufría esta enfermedad que era la hidropesia, hermanos, que es el retener agua, podemos entender que representaba a aquellos fariseos y aquellos hombres conocedores de la ley, que se enorgullecen de conocer la ley, de las doctrinas, pero que no lo practican en sus vidas, hermanos. O sea, retienen la palabra, conocen la palabra, pero no son capaces, hermanos, de aplicarlo a su vida de forma correcta. Conocen la palabra, se jactan de conocer la palabra, se jactan de ser una persona que lleva mucho tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Y eso es lo que hacían los fariseos. Y eso es un rasgo muchas veces que hay en las iglesias, en los creyentes, hermanos. Porque mucha gente se jacta de conocer el evangelio desde hace muchos años, o de haber nacido en una cuna evangélica, hermanos, pero lejos están de hacer la voluntad de Dios. Se jactan de congregarse o de venir los domingos o de creer que con eso es suficiente, ¿no? Algunas personas que muchas veces aún en sus vehículos traen textos, hermanos, pero que usted muchas veces los oye hablar y que lejos están de ser hombres piadosos o ser mujeres piadosas. Y eso es lo que nos muestra, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo ponía a este hombre delante de ellos y mostraba la condición. Eran retenedores de la palabra de Dios. Así como este hombre retenía agua, así estos fariseos retenían el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Pero es interesante porque esta enfermedad era una enfermedad crónica que no se sanaba, hermanos, y que estaba relacionada con algunos problemas en su corazón, en sus riñones, su mal funcionamiento. Y es importante porque nosotros vemos cómo era el corazón de los fariseos y lo podemos ver con aquella ilustración, aquella historia que narra nuestro Señor Jesucristo sobre el fariseo y el publicano que suben a orar al templo. Esto está en San Lucas 18, 11 y 12. Voy a leer para ustedes. Dice: el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, hermanos. Podemos entender, ese era el corazón de los fariseos, ¿no? Y eso era un problema que había en ellos, que retenían la palabra de Dios, que se creían justos, hermanos, delante de los hombres, pero delante de Dios estaban reprobados, ¿no? Estaban totalmente reprobados, se hacían sabios en sí mismos. Y es interesante porque nosotros sabemos que
que este versículo, estos 6 versículos que nosotros dimos lectura, no son versículos independientes de toda la Escritura. Por ejemplo, tenían mucho que ver con lo que sucede en el capítulo anterior, hermanos, en el cual leo para ustedes, que son los versículos 14 al 16 del capítulo 13. Dice: y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía: 6 días hay en que es necesario obrar, en estos pues venid y sed curados, y no en el día sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desatan en sábado su buey o su asno del pesebre y lo llevan a beber. Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? ¿No? Y eso es lo que encontramos en el capítulo anterior, lo cual sí lo podemos ligar, porque ahora comenzando este capítulo nos muestra esta misma situación. Nuestro Señor Jesucristo vuelve a confrontar a los fariseos y muestra cuál era esta situación la cual ellos tenían en su corazón. Eran retenedores de la palabra de Dios, estaban enfermos en sus corazones, se creían justos delante de Dios y delante de los hombres, y lo proclamaban a los 4 vientos, pero delante de Dios estaban reprobados. Tenga usted cuidado si es una persona que cree que con lo que hace es suficiente y con eso es suficiente para que Dios lo palomee en su vida. No, hermanos, nosotros somos como hijos de Dios, debemos de buscar a Dios no por lo que nos da, sino porque Él es bueno y misericordioso. Sí, lo sabemos, pero porque Él es Dios, hermanos. Él es Dios y es digno de que nosotros vengamos delante de Él, hermanos, en alabanza y adoración. San Mateo 22:29 nos dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿No? Aquellos hombres también nos muestra que ignoran las Escrituras, que no es necesario, porque muchas veces las Escrituras se vuelve un conocimiento, nada más un conocimiento teórico o teológico, pero las Escrituras no es para tenerlas nosotros en el buró de nuestra casa, sino que las Escrituras deben de ser parte de nosotros en nuestro día a día, hermanos. Santiago, vamos a leer lo que nos dice Santiago 1:22. Dice de esta forma, leo para ustedes: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, o engañándoos a vosotros mismos. La hidropesía, una enfermedad que puede afectar a algunos creyentes cuando no dejamos que la palabra obre en nosotros. Cuando nos volvemos retenedores de la palabra, hermanos. Aquí Santiago nos está mostrando: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y lo que nos muestra esta última frase dice: engañándoos. ¿No? Cuando nosotros solamente tenemos y guardamos la palabra y no la llevamos por obra, hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿No? Es interesante que nosotros entendamos eso. Que la palabra de Dios primeramente, hermanos, debe de obrar en nuestras vidas. La palabra de Dios debe de penetrar en nuestros corazones y debemos ser cambiados por la obra de Dios por medio de su palabra. Efesios 5:26, 5 del 25 al 26 nos dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Y eso es lo que nos muestra, que es la palabra la que viene a limpiar nuestros corazones. Si la palabra no ha venido a limpiar nuestros corazones, hermanos, no podemos hacer hacedores, llevar a cabo buenas obras preparadas para nosotros, hermanos. Debemos en verdad ser hacedores de la palabra, ¿no? La palabra debe de penetrar primeramente en nuestros corazones. Y encontramos entonces a este hombre enfermo delante del Señor, y lo que nos muestra San Lucas, ¿no? Y respondiendo Jesús habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él tomándole, le sanó, y despidiéndole,
Y respondiendo a ellos les dijo: el asno o el buey al cual de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacará luego en día del sábado. Y no le podían replicar a estas cosas. Se quedaron callados totalmente. ¿No? Dios ve a este hombre que representaba a estos fariseos y a estos publicanos y los exhibe como retenedores de la palabra, y lo único que estaban haciendo es que tenían su corazón enfermo. Sin embargo, hermanos, ahora nosotros, por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y Él es por medio del Espíritu que nosotros podemos obrar de forma correcta y volvernos hacedores de la palabra de Dios. ¿No? Si el Espíritu de Dios no mora en cada uno de nosotros, sería imposible que nosotros obráramos de forma correcta para hacer la voluntad. Pero ahora, como hijos, el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermano. Y de esta forma nosotros podemos llevar a cabo la obra del Señor. Entonces son exhibidos de esta forma estos publicanos y estos fariseos, ¿no? Y nosotros, lo que la palabra nos lleva a hacer es hacer la voluntad de Dios. No nada más tenemos que venir y escuchar la palabra de Dios, porque entonces nos estaríamos engañando. Porque mucha gente viene a la casa de Dios, escucha el mensaje, se sale, hermanos, y vuelve a ser como un hombre mundano, como un hombre carnal. ¿No? Su vida, su actuar, su forma de hablar es totalmente contraria a la palabra de Dios. No es un hombre hacedor de la palabra de Dios, y solamente se está engañando. Tito 1:9 menciona: retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren, hermanos. La hidropesia, una enfermedad que puede afectar a algunos creyentes cuando no comparten la palabra de Dios. Cuando nosotros no somos capaces de compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos enfermos, como menciona la palabra de Dios en este caso. Usted, yo creo que sí ha visto este tipo de personas en algún momento, ¿no? Personas que están hinchadas de sus brazos, de sus pies, o aún de su abdomen, de una forma muy visible, hermanos. Estas personas no son capaces de moverse, de desplazarse a causa de este padecimiento a sí mismo. Aquel hombre que nada más es retenedor de la palabra de Dios, nada más retiene la palabra de Dios, es una persona enferma que se está engañando a sí mismo. Pero, hermanos, nosotros, la iglesia, si hemos sido comprados y lavados por la sangre de Cristo, lo que debemos hacer es compartir la palabra de Dios. No podemos ser retenedores nada más de la palabra de Dios y quedarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de penetrar en nuestros corazones y debe de cambiarnos. Y cuando nuestro corazón es cambiado por la palabra de Dios, por la obra de Dios, por medio de su palabra, vamos a ser capaces de poder, hermanos, compartir la palabra de Dios. Si usted no comparte la palabra de Dios ni en su familia ni en su casa, hermanos, usted está enfermo. Simplemente usted es un retenedor de la palabra de Dios. La palabra no ha penetrado en su vida ni en su corazón. Usted es un hombre enfermo. ¿No? Usted necesita al Señor para que lo sane. Retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también, fíjese usted, no nada más recibimos la palabra de Dios, dice, sino para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. ¿No? Una persona, un hijo de Dios debe ser una persona que debe de compartir la palabra de Dios. Romanos 16:20, el apóstol San Pablo hace mención de esta forma, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Dice, donde antes Cristo no fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, hermanos. Dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio.
No, es importante que nosotros veamos, aún en la cárcel el apóstol San Pablo predicaba el evangelio, hermanos. ¿No? Eso es importante que nosotros consideremos. El hablar, si en verdad nuestra vida ha sido cambiada, si Cristo Jesús mora en nuestros corazones, hermanos, entonces vamos a hablar de Él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No? Si usted no es capaz de compartir el evangelio, hermanos, usted está enfermo y usted necesita al Señor en su vida. Si usted está aquí en este lugar, déjeme decirle que es porque el Señor lo trajo a este lugar. Por medio de su espíritu puso ese deseo para que usted esté aquí en este lugar. Pero Dios no nada más quiere que usted se vuelva un hombre que conozca el evangelio, que conozca la palabra, que se sepa citas de memoria, sino que sea un hombre en verdad transformado por la palabra de Dios, renovado por la palabra de Dios. Y esa renovación lo va a llevar a usted a hablar la palabra de Dios, a compartir primeramente en el hogar, con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los parientes, hermano. Es importante entonces que nosotros entendamos que la hidropesia es una enfermedad que puede afectar a los creyentes que se conforman con el conocimiento de ella, que pueden traer su Biblia en su mano, pero realmente sus vidas son diferentes, hermanos. Así que usted, hermano, usted, hermana, que le ha costado trabajo el hablar al Señor, usted primeramente necesita rendirse al Señor. Dile: Señor, perdóname porque solamente he venido y necesito de ti, Señor. Quiero ser transformado y renovada mi vida, Señor. Póngase por favor de pie. No se haga sabio en su propio conocimiento y diga: con esto es suficiente. Aquellos que han conocido al Señor anhelan más del Señor, hermanos. Aquellos que han disfrutado de su gracia y de su misericordia, como clamaba el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese debe de ser el anhelo en nuestros corazones. No se haga sabio, no se conforme. Busque más del Señor. Busque más del Señor, esfuércese. El Señor en esta hora, hermanos, nos ha permitido aprender sobre la hidropesia, una enfermedad que puede afectar a algunos creyentes, hermanos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que sea propicio a nuestras vidas, que toque nuestros corazones y nosotros podamos ser transformados y podamos ser instrumentos en sus manos. Vamos a orar y vamos a pedir del Señor y después vamos a orar por una ofrenda, hermanos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, Padre eterno, Señor. Porque delante de ti nada podemos ocultar, Señor, porque delante de ti, Señor, somos hombres y mujeres, Señor, que reconocemos nuestra necesidad de ti, Padre eterno, Señor, que necesitamos de tu gracia. Ayúdanos, Padre, a ser transformados, Señor. Sana, Señor, aquellos que se han quedado, Señor, pasivos en sus vidas, Señor. Aquellos que Señor, sus vidas no han sido cambiadas ni transformadas, Padre eterno, Señor. Ayúdalos, Señor, a dar ese paso en sus vidas, Padre eterno, Señor, para que puedan ver tu obra, Dios, transformadora, renovadora, Dios, en sus vidas, Señor. Aquellos también que no han nacido de nuevo, Padre Santo, Señor, para que tú obres, Señor, ese milagro, Dios, de salvación en sus vidas, Señor, y puedan venir delante de ti, Señor, en arrepentimiento, Dios, y con fe, Señor, puedan, Señor, reconocerte, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo, Dios, Señor, que hable tu palabra, Dios. Abre nuestros labios a que podamos enseñar, Señor, y predicar tu palabra, Dios, con gozo y con alegría, amado Dios. Señor, en tus manos estamos, Señor. Gracias te damos por todo lo llevado a cabo, Padre. Así que también te pedimos por una ofrenda, Dios, que va a ser depositada. La bendigas, la multipliques y la hagas extensiva, amado Dios, Señor. Gracias te damos en esta hora. Creemos que así lo vas a hacer. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También te pedimos, Señor, que cuando hayamos de salir, Señor, de este lugar, Señor, acabando
los grupos doctrinales. Señor, pedimos de tu bendición, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén.